Nuestra heroína nació allí y vivió en el lugar donde estaba destinada a aparecer, como todas las demás personas, porque ella no era una excepción. Pero no todo en esta vida se puede predecir y calcular. Estas fueron las conclusiones de la chica que estamos a punto de conocer. Nuestra heroína, por algún accidente desconocido, se encontró en este lugar y ahora tenía que prepararse para ir a una audiencia con el príncipe heredero en el Palacio Imperial. Su ayudante le dijo que todo estaba listo para que se lavara y preparara. Mientras nuestra heroína se bañaba, pensó que a nadie parecía parecerle extraña, y llegó a la conclusión de que había conseguido hacerse pasar por una aristócrata. La muchacha quiso dejar claro de inmediato que había entrado en un mundo donde había príncipes, caballeros y aristócratas, y donde existían el poder divino y la magia. Nuestra heroína compartió mentalmente con el lector que había entrado en el mundo de una historia de amor que había leído hacía solo unos días. Y al final, resultó ser la hija única de un acaudalado marqués, y al mismo tiempo una villana que envidiaba a la protagonista. La niña trató de consolarse con el hecho de que, probablemente, todas las niñas al menos una vez soñaron con estar en otro mundo y convertirse en heroínas de una novela, pero si alguien le preguntara su opinión al respecto, se asustaría. Habría contestado que tenía mucho miedo, pero en ese momento su ayudante interrumpió sus pensamientos preguntándole en qué estaba pensando. Nuestra heroína dijo que estaba viendo el tiempo pasar lentamente, y la asistenta estuvo de acuerdo con ella, y luego preguntó cuánto tiempo más tenía que esperar para la ceremonia de compromiso. Eris pensó de nuevo y volvió a la idea de que no estaba segura de que le gustara este mundo, y razonó con acento agudo que sería mejor morir y volver a su mundo natal lo antes posible. La historia original cuenta que su prometido, que era el príncipe heredero del imperio, estaba enamorado de Helena, que parecía una plebeya y procedía de una decadente familia de condes, y poco después de declararle su amor, convirtió a Helena en emperatriz. La verdadera Eris amaba ciegamente a este hombre y, por supuesto, estaba celosa de esta muchacha y poco a poco empezó a volverse loca, sin querer desprenderse de su amado. Cegada por los celos y por su propia pérdida, Eris envenenó a Helena por atreverse a tocar lo que era suyo. Fue ejecutada por ello, y Helena resucitó tras su muerte con la ayuda del sumo sacerdote, y al final la historia tuvo su final feliz. Si tomamos la trama original, el personaje de nuestra heroína era una simple herramienta para el desarrollo de la relación entre la protagonista y el príncipe. Nuestra heroína llegó a la conclusión de que se trataba de una historia de amor corriente, sin ningún entusiasmo, y que ni siquiera era de su gusto, para ser sinceros, y lo más interesante es que, a pesar de todo, a todos los que les gustaba Helena estaban contentos con el final de la historia. Al final, nuestra heroína decidió no pensar en ello y volvió a la idea de que solo quería morir cuanto antes. Nuestra heroína llegó sana y salva a palacio e inmediatamente le informaron de que Su Alteza la estaba esperando. A lo que ella respondió que su caprichosa Alteza siempre la estaba esperando, y luego añadió que iba a ser un día precioso. Por desgracia, el príncipe nunca la esperó, porque ya tenía un objeto de adoración, y nuestra heroína lo sabía perfectamente. Ella prestó atención al hermoso día y lo encontró realmente maravilloso, sin querer mirar a estos dos. Helena, al ver a nuestra heroína, se alegró inmediatamente de que hubiera venido, y el príncipe solo notó que llegaba tarde otra vez, como de costumbre. Eris se disculpó por llegar tarde y dijo que hoy era un día demasiado bueno para estar descontenta, y luego saludó a los dos. Helena dijo que no era nada de qué preocuparse y observó que el té aún no se había enfriado, por lo que invitó a la hija del marqués a la mesa. Y el príncipe, a su vez, se dirigió a Helena y le dijo que no debía ser tan cortés con ella, porque al menos eran amigos. Y tras su comentario, el príncipe miró a nuestra heroína y le preguntó su opinión sobre el asunto, pero Eris comprendió que, aunque Helena había sido noble antes, ahora no se diferenciaba de una plebeya, pero seguía teniendo derecho a estar en esa mesa por la sencilla razón de que su madre había sido elegida por la propia emperatriz como niñera del príncipe. Eris sabía perfectamente que, de no haber sido por su madre Helena, hacía tiempo que la habrían echado por granuja maleducada, y pensaba que ya estaba cansada de todo aquello. Diciendo que el té helado tiene un agradable amargor, Eris pidió a la chica que le sirviera una taza de té y ella obedeció obedientemente. El príncipe, por su parte, se preguntó por qué Nuestra Señora no podía servirse una taza de té y le preguntó si tenía las manos torcidas, pero se oyó la voz de Helena diciendo que las groserías en la mesa eran innecesarias porque todos eran íntimos amigos.
Nuestra heroína le preguntó al príncipe si pedirle a una amiga que se sirviera una taza de té era un delito, pero a ella le pareció un insulto. Elena se volvió hacia Olecto y le dijo que Eris tenía razón y recalcó que lo hacía porque eran amigas. La muchacha pidió al príncipe que se calmara de inmediato, porque si seguía así, afectaría negativamente a su reputación. Nuestra heroína señaló que Elena tiene una ingenuidad única y una honestidad excesiva, por lo que haga o diga lo que diga. La gente no puede evitar quererla y mucho menos odiarla, así que todos la alaban y le tienen cariño. Poco después, diciendo que habían empezado sin él, apareció un tal Jasón y enseguida dijo que había venido a la capital por poco tiempo. Ahora podemos conocer al heredero de la familia ducal, que era más conocido como el guerrero más fuerte del imperio, y, por supuesto, a otro joven que estaba indivisiblemente enamorado de la misma Elena. Nuestra heroína los observó durante un rato y llegó a la conclusión de que Jason probablemente había decidido fingir que ella no estaba allí, pero al momento siguiente el joven, volviendo su atención hacia Eris, admitió que había cometido un error. Miró a nuestra heroína y dijo que estaba tan guapa como siempre. La chica le devolvió el saludo, llamándole Sherazar, pero el joven pidió inmediatamente que se dirigieran a él por su nombre de pila, ya que consideraba que su título no era merecido. Nuestra heroína dijo que no podía permitirse semejante grosería, ya que era la novia del príncipe heredero y enfatizó las últimas palabras con la voz. Todo el mundo notó enseguida la emoción del príncipe, sobre todo porque nunca supo ocultar sus reacciones e incluso ahora mostraba abiertamente su descontento con estas palabras, y nuestra heroína se permitió decirlo y lo hizo concretamente delante de su amada Elena. Cuando Jasón comentó que las paredes del palacio tenían oídos, el príncipe miró a Eris y le dijo que no le importaba lo que pensaran los demás, a lo que la muchacha replicó que solo una persona podía permitirse tales palabras y añadió que ni siquiera él era capaz de erradicar los rumores que deambulaban por ahí. Olecto miró a Eris en silencio y enfadado, y ella le pidió mentalmente que no se enfadara tanto, porque al fin y al cabo, ni siquiera era emperador todavía. Nuestra heroína piensa que es extraño y a la vez obvio que sus amigas de la infancia sean tratadas de forma tan distante, como si fueran extrañas, y eso debió dolerle. Solo había una cosa que ocultaba el hecho de que ella no era la verdadera Eris. Pronto nuestra heroína declaró que le había gustado mucho el té, dirigiéndose a Lady Entoblom, y se levantó para abandonar la mesa. Eris también le dijo a la muchacha que debía hablar con respeto al príncipe y tener en cuenta el estatus de su interlocutor. Olecto replicó airadamente con una pregunta mordaz sobre cómo se atrevía a hablar en ese tono. Elena comenzó inmediatamente a pedirle al príncipe que se calmara, ya que ella se encontraba bien y estaba de acuerdo con la afirmación de nuestra heroína. Eris sabía que Elena era una persona amable y por eso perdonaba a todo el mundo hicieran lo que hicieran, y ahora le resultaba incluso beneficioso hacer el papel de ofendida, porque estaba rodeada de gente que le era leal. Nuestra heroína dejó a los interlocutores con la idea de que no importa si a una persona, en este caso ella, no le gusta a esta chica. Eris se dio cuenta por sí misma de que el maquillaje de varias capas y las joyas enormes le causaban muchas molestias. No tuvo más remedio que aceptar las condiciones de este mundo, y mientras tanto, el asistente le preguntó a su señora cómo había pasado el tiempo. Cuando regresó a casa, pensó que hoy era el día perfecto para divertirse, pero por supuesto no lo hizo y pensó que ni siquiera podría morir en un día así. Hay que reconocer que nuestra heroína ya había intentado todo lo posible para volver a su antiguo mundo y era cierto. Saltó desde el balcón, encontró y bebió veneno destinado a las luchas políticas. Eris incluso intentó apuñalarse a sí misma, pero todo fue en vano y a pesar de que había probado muchas formas de volver a casa, nada la ayudó. En este mundo imperaba la ley de la vida prescrita y, por ello, nuestra heroína no podía escapar al guión de los dioses y, en parte, de los autores de esta historia. Era ridículamente triste que, aunque hubiera saltado desde una alta torre, algún mozo de cuadra la hubiera atrapado y se hubiera pasado todo el viaje quejándose de que su querida dama debía tener cuidado al sentarse en la barandilla y enseñándole que era muy fácil perder el equilibrio. Si hubiera tomado una gran cantidad de veneno fuerte, este habría actuado sobre ella como un somnífero, y habría hecho que las criadas se sintieran muy felices de que su bella señora hubiera tenido un sueño largo y profundo, y entonces se habrían imaginado cómo habría mejorado su cutis y su salud en general.
Cuando usó la daga, resultaría que alguien intentaba matarla y se atrevió a hacerle daño, pero al final el médico la salvaría. Una vez nuestra heroína sí se encontró con un desconocido, pero esta vez estaba bien, aunque estaba segura de que se había herido mortalmente con una daga. Eris se entristeció mucho al darse cuenta de esto y pensó que si no fuera así, le dolería, pero cada vez que intentaba morir por fin y volver a su mundo, ocurría algo que se lo impedía definitivamente, y esto sucedía una y otra vez. Nuestra heroína decidió que ya que esto no se podía cambiar, debía recurrir a una bruja poderosa, así que le pidió a su criada Emma que encontrara una cerca y le advirtió que nadie debía saber de su petición. Eris decidió que intentaría cambiar al menos algo con la ayuda de la magia de este mundo, y eligió un atuendo que no la hiciera destacar demasiado por las calles. Emma, por su parte, buscaba sombreros de colores llamativos y dijo que era un viaje tan esperado, y sugirió llevar algo más elegante, pero su ama pensaba volver a casa inmediatamente después del encuentro con la bruja, según le dijo a la chica. La criada dijo que estaría bien ir a comprar un traje nuevo y expresó la esperanza de que su ama disfrutara de unos dulces de una popular confitería, y nuestra heroína prometió pensárselo. Eris se disponía a marcharse, y Emma trató de recordarle que no se olvidara de visitar la pastelería y probar las deliciosas galletas, y la señora le sugirió que la acompañara, ya que siempre estaba hablando de dulces. Emma se negó y dijo que quería que nuestra heroína se animara con algo bonito, porque cuando su ama está contenta, ellos sienten lo mismo. Entonces Eris prometió que iría a la pastelería a comprar unas galletas y que si le gustaban, se las llevaría a casa y advirtió a la asistenta que si no estaban buenas, la castigarían. Inmediatamente las criadas empezaron a emocionarse con su ama y a expresarle su admiración, y cabe decir que todos en la mansión querían de verdad a Eris. Nuestra heroína, estando ya en la ciudad, se dio cuenta de que la gente lleva acero frío y llegó a la conclusión de que este mundo está más cerca de la Edad Media, y también se dio cuenta de que las farolas son creadas por magia, no por fuego ordinario. Reflexionó sobre su conocimiento de que el imperio había desarrollado y utilizado la magia, pero al mismo tiempo despreciaba a los magos porque su poder no procedía de la deidad que todos adoraban aquí, lo que resultaba irónico. Finalmente, nuestra heroína llegó al lugar que quería y le pidió al caballero que la acompañara a casa porque quería echar un vistazo a solas, aunque el guardia no quería dejarla ir sola debido al reciente ataque y temía que volviera a ocurrir. Eris se volvió hacia el caballero y le preguntó si tenía que repetir su orden 2 veces y le explicó que estaba atrayendo la atención de la gente, por lo que tenía que volver a la mansión. El joven respondió que se quedaría donde estaba y la esperaría, y añadió que en cuanto ella terminara su trabajo, él podría continuar con su servicio. Pronto nuestra heroína se encontró en la habitación a la que se dirigía, y cuando miró a su alrededor, llegó a la conclusión de que no parecía la casa de una bruja. Por otra parte, la muchacha llegó a la conclusión de que era bastante interesante, y al minuto siguiente oyó que no debía tocar esas cosas. Eris vio a la dueña de la casa y enseguida le dijo que había venido por un asunto importante y que si era bruja, debería saberlo sin que se lo dijeran. La mujer confirmó sus palabras y se dirigió a ella como Lady Miderian, y luego añadió que sería más correcto llamarla Lady del otro mundo. Pronto se encontraron ambos en otra habitación, y nuestra heroína le dijo a la casera que si sabía quién era, solo facilitaría su petición. Eris dijo que quería volver a su mundo natal, pero le dijeron que era más fácil decirlo que hacerlo. La bruja dijo que el olor de su alma le indicaba que ya había intentado volver allí. En respuesta a la exclamación interrogativa de nuestra heroína, la mujer explicó que desde que había intentado suicidarse en contra de la voluntad divina, el propio mundo la vigilaba ahora de cerca y no le permitiría marcharse. La muchacha pensó que no parecía que la bruja estuviera mintiendo o inventando cosas. Mientras tanto, la mujer pidió un momento y comenzó a preparar una poción. Pronto, le pusieron delante un plato con un contenido extraño, diciéndole que se lo bebiera. Nuestra heroína preguntó directamente a la dueña de la casa qué clase de bebida era, a lo que la bruja, riendo, dijo que aunque fuera veneno, no lo bebería para volver a su mundo, y le sugirió que vaciara la copa cuanto antes. Eris decidió que todo se podía ir al infierno y se bebió la bebida, a pesar de que era extremadamente asquerosa. La bruja, por su parte, sugirió a la niña que se comiera un caramelo para que le supiera mejor. Después de eso, la dueña de la casa se sentó frente a nuestra heroína y le dijo que debería haber adivinado que era una bruja foretóloga fuera de lo común.
La mujer abrió la palma de la mano y mostró sus poderes, y luego pidió permiso para presentarse finalmente. Dijo que se llamaba Medea y que era la última bruja de este imperio, y nuestra heroína intentó recordar lo que se decía en la historia original, pero no le vino nada a la cabeza. La mujer vio que Eris sentía curiosidad, y entonces le dijo a la interlocutora que respondería a todas sus preguntas y se ofreció a preguntarle cualquier cosa que le interesara sin dudarlo. Nuestra heroína se sintió un poco avergonzada y comprendió que se descartara a ese tipo de personas, pero le dijeron que, a diferencia de los demás, ella no evitaba a la gente y no quería convertirse en ermitaña, pero al mismo tiempo añadieron que había pocas personas como ella. Eris dijo que no había mencionado nada sobre sus descendientes y la bruja le contestó que claro que hubo un tiempo en que sí los hubo, pero ahora los que quedan aprecian la existencia de los humanos y se llaman por su nombre de pila y se tratan como hermanas. Nuestra heroína lo pensó todo y llegó a la conclusión de que, aunque quisiera aprender sobre muchas cosas, primero debía volver a aquello para lo que realmente había venido. La niña preguntó directamente a la bruja si había alguna forma de volver a su mundo natal. Medea le contestó que si no tenía miedo a la muerte, había algo que podía intentar, y luego añadió que había muy pocos casos de este tipo, por lo que debía consultar primero a sus hermanas. Cuando Eris preguntó cuánto tiempo tardaría, la bruja respondió que, si no había problemas, tardaría unos 15 días, y expresó la esperanza de que su interlocutora comprendiera que tales asuntos no se resolvían rápidamente, y añadió que sus hermanas vivían lejos del imperio. Nuestra heroína reflexionó un poco y preguntó a la bruja que si no quería morir. La mujer le dijo a Eris que, puesto que era de otro mundo, no debía preguntar por ella, añadiendo que no parecía entender la diferencia entre magia y poder divino, y le explicó que la primera era un poder que estudiaba las anomalías, mientras que el segundo exploraba la creación. Medea también dijo que si nuestra heroína quiere crear una forma que no existe, necesita ir a un gran templo y preguntarle al sumo sacerdote sobre ello y admitió que no conoce ninguna forma de cumplir este deseo con la ayuda del poder divino. Al marcharse, nuestra heroína le dio a la bruja una bolsa de oro, pero la mujer dijo que su interlocutora no debía pagar por sus servicios. Entonces nuestra heroína replicó a Medea que le daba el dinero para presionarla, porque el secreto de la bruja era más importante que el suyo propio, y pidió a la dueña que le creyera que no tenía intención de utilizar la información contra ella. Medea respondió que si ese era el precio de su vida, entonces tenía que aceptar la bolsa y añadió que se pondría en contacto con nuestra heroína si se enteraba de algo útil, y le pidió que se llevara un espejo a través del cual pudieran comunicarse. Cuando nuestra heroína salió al exterior, pensó que era la primera vez que se encontraba con una persona que no aparecía en la novela original. Eris decidió por sí misma que debía seguir el plan para averiguar si la información sería útil, y entonces se preguntó por qué había tanta gente aquí. Se sorprendió al comprobar que la pastelería de la que habían hablado las criadas era tan popular. Nuestra heroína decidió que, por muy deliciosa que fuera la comida, no quería ir a la pastelería por culpa de la multitud y pensó que la visitaría la próxima vez. Pero al momento siguiente tropezó y cayó en brazos de alguien. Cuando nuestra heroína se dio la vuelta, el joven de pelo negro y piel oscura que recordaba le preguntó si estaba bien. El joven le preguntó si le había pasado algo malo, y Eris lo conoció como aquel que había usado todos sus poderes divinos para salvar a Helena. Ella sabía que estaba mirando a alguien que había rezado para que la verdadera Eris se fuera al infierno. Ahora podemos conocer a este hombre, que era un sumo sacerdote y se llamaba Ibris, así que ahora nuestra heroína no sabía cuánto la odiaría en el futuro, pero ahora le sonreía dulcemente. Los jóvenes se miraron en silencio durante un rato, y entonces el sumo sacerdote preguntó quién era nuestra heroína. La muchacha ya se sentía sin aliento por la excitación, pero al mismo tiempo su mirada era afilada como un cuchillo y parecía atravesarla. Nuestra heroína pensó si sería mejor que se abriera a esta persona y le pidiera ayuda. Ella sabía que Ibris era uno de los personajes principales de esta novela y fue la persona que hizo todo lo posible por salvar a Helena, que estaba envenenada, por lo que, en otras palabras, podemos decir que en realidad era su enemigo personal. La muchacha pensó que si le decía que no era la verdadera Eris, lo más probable es que la utilizaran como sujeto de experimentos, y si el príncipe heredero se enteraba, podría pensar que estaba loca y enviarla a una isla remota.
Nuestra heroína decidió que no podía permitir que eso sucediera y entonces replicó secamente que debía ser extraño que un sacerdote conociera a una noble dama soltera. Ibris dijo que no se refería a su personalidad, lo que hizo que nuestra heroína le preguntara de qué estaba hablando. En ese momento, la gente ya cuchicheaba, reconociéndolos, y el joven dijo que sería bastante problemático si empezaba a entrar en detalles en plena plaza, y nuestra heroína pensó que, como era de esperar, desconfiaba de las opiniones ajenas. Nuestra heroína era muy conocida por ser la prometida del príncipe heredero, y comprendió que la gente no podía evitar prestar atención a su conversación con un hombre que vestía uniforme de sacerdote, y le preguntó a Ibris si realmente quería ocultar el motivo del interrogatorio de una forma tan aterradora, pero el joven empezó a negarlo y a decir que simplemente le había malinterpretado. Eris afirmó que si otra persona cree que fue un interrogatorio, entonces debe haberlo sido. Nuestra heroína preguntó bruscamente al sumo sacerdote si no quería tratarla con respeto solo por ser mujer. Entonces la otra persona dijo que debía haber entendido algo mal y se disculpó por su malentendido. Al marcharse, nuestra heroína le dijo que aceptaba sus disculpas y se despidió. Ahora, de camino a casa, lamentó no haber hablado con Ibris y preguntarle por todo. Comprendió que no tenía casi ninguna posibilidad de acercarse al gran templo, y este hombre era todo el sumo sacerdote, y recordó las palabras de la hechicera que dijo que podría haber una manera de volver a su mundo sin morir, y mencionó que solo el gran templo podía poseer este conocimiento y poder. Nuestra heroína pensó que había perdido esta oportunidad, y que debería haberse aferrado a esta persona y haberle revelado su identidad, porque le parecía muy injusto pensar que tendría que morir solo para volver a su mundo. Los recuerdos fugaces y horribles de sus intentos de acabar con su vida pasaron inmediatamente ante sus ojos, y llegó a la conclusión de que era 100 veces mejor pedirle un favor a una persona que la odiaba que morir de cualquier otra forma. Pero, por otro lado, nuestra heroína solo había leído brevemente la historia original, por lo que desconocía el desarrollo posterior de la trama y ahora solo podía esperar una pronta cooperación con Ibris. Cuando la muchacha bajaba del carruaje, su guardia dijo que pronto tendría lugar la ceremonia de nombramiento de caballeros y preguntó a la joven si no elegiría caballero este año. El joven también afirmó que si ella no quería ser armada caballero, no había necesidad de ello, y luego añadió que tener un caballero personal era muy conveniente en muchos sentidos, ya que podía acompañarla cuando lo necesitara a cualquier evento, incluidos los privados y los públicos. Nuestra heroína pensó que el uso personal de alguien sonaba extremadamente tentador, pero no dijo nada, y razonó con acento agudo que, a pesar de ello, cuando dejara este mundo, el número de personas a su cargo no haría más que aumentar. El guardia continuó su discurso y dijo que había muchos hombres que querían convertirse en su caballero personal, y luego recalcó que el sueño de todo caballero era dedicar su vida a una bella dama. Nuestra heroína reconoció este sueño como estúpido y pensó que significa que quieren decir que no tiene sentido dedicar tu vida a una mujer que no es hermosa, y concluyó que es como quitarle la vida a alguien, y ella ni siquiera quiere eso. Eris le dijo al joven que tal vez a algunas personas les guste ese sueño romántico, pero no a ella. A continuación, se dirigió al guardia de seguridad y le dijo que debía dedicar su vida a sí mismo, y que ella no iba a convertirse en el sueño romántico de otra persona ni a cargar con la vida de otras personas. Mientras pensaba en la situación con el cura, recordó que Ibris era golosa, como la gente había notado en la multitud que había fuera de la confitería. Nuestra heroína lo tuvo en cuenta y también sabía que, debido a su posición, se veía obligado a comer postres a escondidas y con moderación. La chica recordó de la historia original cómo Helena le llevaba galletas en forma de hojas para ir al gran templo, porque su estatus no se lo permitía. Ibris preguntó entonces a Helena si había hecho cola en la tienda para comprarle esos dulces, y oyó que iba de camino a la confitería y se acordó de él. Cuando el sumo sacerdote miró a su compañera en cuestión, ella dijo que también le gustaban los dulces y añadió que era agradable compartirlos con alguien. Ibris, que siempre había reprimido sus deseos debido a su vida como sacerdote, por fin pudo revelar con confianza sus verdaderas preferencias. Nuestra heroína incluso recordó que el primer amor no correspondido de Ibris apareció en la primera parte de la historia, y entonces llegó a la conclusión de que, puesto que él pasó ayer por la pastelería, significa que aún no está enamorado de Helena. La chica pensó que sería mejor que ella tomara la iniciativa primero, porque si él se enamoraba de Helena, nunca ayudaría a Eris.
Nuestra heroína pensó que si le pedía a él, que tenía un carácter tan amable, que mantuviera en secreto todo lo que oyera de ella, no cotillearía el secreto de la dama, y decidió que lo mejor sería ir de nuevo a la confitería a verle. Y luego pensó que si esperaba a que Ibris llegara al Palacio Imperial para hablar con él, se rumorearía que no era nada temeraria, para tener conversaciones secretas en el Palacio Imperial y con el sumo sacerdote. Y el primero en decirlo sería, por supuesto, el príncipe, que también la acusaría de seducir a Ibris y amenazaría con contárselo al emperador. Nuestra heroína pensó que si el príncipe heredero se enteraba de esto, probablemente se desmayaría de rabia, y eso a pesar de que ella no iba a interferir en su relación amorosa con Helena. La muchacha decidió que no podía hacer nada, así que tendría que esperar a que el cura reapareciera en la confitería, y mientras tanto las criadas llamaron a la puerta. Le dijeron a nuestra heroína que tenía que prepararse, porque el emperador había recibido un mensaje pidiéndole que fuera al Palacio Imperial. Esta información sorprendió a Eris y llegó a preguntarse qué quería aquella persona de ella. Nuestra heroína se dirigió inmediatamente al Palacio Imperial para tener una audiencia con el gobernante y durante el encuentro pidió una bendición para él y para el imperio. El hombre se disculpó por haberla convocado tan repentinamente, y nuestra heroína respondió que nunca habría rechazado la invitación del emperador, sino que, por el contrario, le producía alegría. Pero, para ser sinceros, nuestra heroína tuvo que viajar 10 veces más rápido de lo habitual, razón por la cual seguía teniendo náuseas, y el emperador, mientras tanto, le preguntó a la muchacha si había aprendido a responder amablemente, y añadió que la había llamado hoy por otra razón. El emperador dijo que deseaba discutir sus modales y algunos asuntos antes de la ceremonia de la mayoría de edad. El soberano dijo que eso no había ocurrido nunca, pero que quería permitir que la ceremonia tuviera lugar en el Palacio Imperial, pero nuestra heroína sabía que quería hacerlo porque había muchos rumores de que el príncipe heredero cortejaba a la plebeya Helena y despreciaba a su novia. Cabe señalar que estas circunstancias disgustaron al padre de nuestra heroína, el marqués de Midierian. Cuando se enteró de todo esto, preguntó a su ayudante si el emperador conocía esta información. A juzgar por la silenciosa reacción de su ayudante, supuso que el padre del príncipe lo sabía todo, y aunque el padre no le dijo nada a su hija, ella pudo sentir lo furioso que estaba. Nuestra heroína comprendió que, en primer lugar, el compromiso entre el príncipe heredero y ella era un movimiento puramente político del propio emperador, que fomentaría la unidad con la aristocracia, por lo que al celebrar la ceremonia de mayoría de edad en el Palacio Imperial, el gobernante quería demostrar que no habría problemas con este matrimonio. Eris agradeció al gobernante su generosidad y dijo que sería un honor para su familia, aunque sabía que en cualquier caso todo sería como el emperador deseaba, por lo que no tenía sentido oponerse a su decisión. El emperador dijo también que se había enterado de que el príncipe pasaba últimamente su tiempo libre con la hija de su niñera y preguntó a nuestra heroína si conocía a esa niña, a lo que ella respondió afirmativamente, tras lo cual nuestra heroína añadió que cuando eran niños habían jugado todos juntos. El gobernante concluyó que todo se debía a que su madre era la niñera de su hijo y expresó su descontento por el hecho de que la emperatriz no hubiera pensado en corregir esta mala costumbre, de andar con plebeyas, en su hijo. Nuestra heroína llega a la conclusión de que el emperador se comporta ahora como un abuelo benévolo, aunque este hombre era bastante cruel e incluso era capaz de matar a su hijo con sus propias manos, y esto lo confirma el hecho de que el primer príncipe heredero fue ejecutado sin pruebas por supuesta intención de cometer un crimen por orden suya. En esa situación, la única razón por la que la emperatriz sobrevivió, aunque probablemente estuvo implicada en el complot, fue que llevaba un niño bajo el corazón, el próximo futuro príncipe heredero. Nuestra heroína sabía que la emperatriz, que había perdido a su hijo de la noche a la mañana porque le habían tendido una trampa, había elegido como amiga a una mujer en una posición similar y la había hecho niñera de su hijo, y el emperador, mientras tanto, le preguntaba a Eris si estaba celosa de su prometido por este niño. Nuestra heroína dio una respuesta negativa, y el emperador reconoció esta decisión como correcta, porque creía que no había motivo para los celos, y entonces pidió a la muchacha que acudiera a él. El gobernante dijo que el amor de un hombre es más raro que la floración de las flores de temporada y añadió que más importante que el amor es que el poder de este hombre se le dará a ella.
El emperador dijo también que nuestra heroína no debía impacientarse demasiado, pensando que su padre le había hecho esa promesa hacía demasiado tiempo, y le confirmó que, pasara lo que pasara, sería la princesa heredera y, finalmente, la emperatriz. El gobernante hizo hincapié en que, con el tiempo, nuestra heroína podría llenar el palacio con los suyos y su hijo se convertiría en el heredero. Un hombre preguntó a la mujer si le entendía y ella pensó que a primera vista sus palabras parecían tranquilizadoras, pero en realidad pretendían intimidarla. Nuestra heroína dio una respuesta afirmativa y dijo que tendría en cuenta todas sus instrucciones, aunque quiso decir que había elegido a la persona equivocada porque ella venía de otro mundo y no le importaba lo que le ocurriera al hogar y a la familia de la verdadera Eris. La muchacha regresaba de palacio y de pronto pensó que, ya que tenía el título de novia del príncipe heredero, debía visitarlo ahora. Después de pensarlo un poco, decidió que sería mejor abstenerse de ir, pues hoy no era el mejor día para tales encuentros, y además le fastidiaba mucho tener que escuchar los desvaríos de aquel loco por la mañana. Y ahora, si tenía que encontrarse con el príncipe bribón, temía no ser capaz de controlar su propio comportamiento y cometer un error. En ese momento, alguien tocó el hombro de nuestra heroína y ella apartó bruscamente a la persona, pero resultó que se trataba de Helena, y Eris le preguntó inmediatamente cómo se atrevía a corretear por el palacio imperial, y luego le aconsejó que fuera inmediatamente a leer las reglas de los buenos modales. La muchacha respondió sinceramente que había querido saludarla en cuanto la vio, así que corrió hacia ella inmediatamente. Nuestra heroína le dijo a Helena que debería haberse limitado a llamarla y le recalcó que primero hace las cosas y luego piensa, y escuchó una afirmación de que a Olecto le gusta. Eris pensó para sí que eso no lo hacen ni los niños pequeños de 5 años, y entonces vio que la niña tenía moratones por la caída. Decidió echarle una mano y ayudarla a levantarse para luego ver qué le pasaba en el brazo. Helena dijo que no había motivo de preocupación y que iría al médico de palacio para que la examinara más tarde, y nuestra heroína preguntó por qué la ayudaría el médico de palacio, que era el encargado de tratar a la familia imperial. El interlocutor respondió sinceramente que el hombre le gustaba, y nuestra heroína se preguntó por qué estaba siquiera pensando en ello y decidió que debía cuidarse, porque podía ser castigada severamente por el daño que supuestamente le había hecho a Helena. Cuando nuestra heroína decidió volver a casa, Helena le preguntó si estaba enfadada e inmediatamente escuchó una respuesta afirmativa, así como una petición de que no le hablara porque la estaba molestando. En un momento dado, Eris se preguntó por qué la chica seguía hablándole de manera informal. Nuestra heroína le preguntó si alguna vez se había preguntado por qué Eris le hablaba a ella, una plebeya, de manera formal. Eris le explicó que ella, al ser la única hija del marqués, podía permitirse el lujo de hablarle de manera informal, porque solo era una sirvienta en este palacio. Luego añadió que la razón por la que le hablaba formalmente, a pesar de que era indecente, era porque la emperatriz y el príncipe heredero la querían. Helena dijo que solo quería estar más cerca de ella y seguir siendo amigas. Nuestra heroína sabía que en la novela esta chica solo tenía recuerdos de Olecto y Jasón y pensó que si realmente veía a la verdadera Eris como una amiga, la historia habría mantenido referencias a esto, pero parece que el autor solo hizo de este personaje una villana sin pensarlo mucho. Nuestra heroína le sugirió que pusiera fin a su amistad de inmediato, sobre todo porque no tenía muchas ganas de ser amiga y pidió acabar con esta farsa de inmediato. A lo que Helena preguntó por qué su interlocutora estaba siendo tan grosera con ella y sugirió que ese comportamiento no tenía nada que ver con el príncipe heredero. Eris quiso decirle a Helena que se quedara con el maldito príncipe heredero para ella sola, porque no aceptaría al bastardo ni por todo el tesoro del mundo. También se preguntó si aquella muchacha pensaba que todo iría bien solo por tener una cara bonita, aunque reconoció que Helena era realmente guapa. Nuestra heroína le contestó que no había ninguna razón en particular para ello y pidió terminar la conversación y dejar de ser amigos. En ese momento, apareció el príncipe, agarró la mano de nuestra heroína y le dijo que era incorregible como siempre, añadiendo que cada vez era más desvergonzada. Eris le deseó un buen día, y en respuesta le preguntó si no debería comprender mejor que nadie que el poder conlleva responsabilidad. Olecto le preguntó enfadado cómo se atrevía a hablar de su estatus delante de él. Entonces nuestra heroína dijo que estaba obligada a hablar de esas cosas en su presencia, ya que estaban comprometidos.
El príncipe dijo que esa nimiedad, refiriéndose al compromiso, podía anularse en cualquier momento y añadió que aunque ella no fuera su elegida, había muchas otras muchachas que querrían ser su novia, a lo que ella, nuestra heroína, preguntó si su padre compartía su opinión. Olecto dijo que nuestra heroína se comporta con gran arrogancia, como si estuviera segura de que llegará a ser emperatriz. El príncipe también señaló que lo único que se le daba bien era adular a su padre, pero para entonces incluso Helena empezó a impedírselo. Además, la muchacha dijo que estaba equivocada, y que Lady Miderian solo le estaba enseñando etiqueta. El príncipe se dio cuenta de que su amada estaba herida y preguntó quién lo había hecho. Helena trató inmediatamente de evitar el tema, pero en ese momento alguien declaró en voz alta que todo era culpa de Lady Miderian. Resultó ser una doncella que le dijo al príncipe que había visto con sus propios ojos cómo nuestra heroína había empujado a Helena, y le explicó que por esta razón había traído al príncipe aquí antes de que fuera demasiado tarde. Por supuesto, nuestra heroína reconoció que efectivamente la había empujado, y se preguntó por qué la criada no había dicho que Helena la había asustado primero. El príncipe no investigó, sino que se acercó a nuestra heroína y la abofeteó con fuerza. Eris tardó algún tiempo en darse cuenta de lo que había hecho y en volver en sí. El príncipe, por su parte, dijo que ya que nuestra heroína le había ofendido, era justo corresponderle con la misma moneda. Eris se negó a entender de qué clase de justicia hablaba y pensó que, si realmente la quería, sería Helena quien debería haberla golpeado. Ahora nuestra heroína piensa que, cuando leyó el guión de la novela, se le ocurrió que estaba lleno de psicópatas. Pero ahora que lo había vivido en carne propia, se dio cuenta de que era condenadamente molesto y empezó a preguntarse si debería devolverle la bofetada al cabrón y decidió que no, porque sería aún más difícil volver a su mundo si iba a la cárcel. Cuando el príncipe decidió llevarse a Helena, oyó a nuestra heroína decir que el emperador había hecho una promesa a la casa de Miderian, pero no a ella. En respuesta a las exclamaciones interrogativas de Olecto, la muchacha dijo que pasaría a formar parte de la familia imperial, pero no su esposa, y añadió que, aunque él estuviera en contra, no podría cambiarlo. Explicó que ella se encontraba en la misma situación, y pensó que la verdadera Eris había creído ingenuamente que el príncipe heredero acabaría eligiéndola y se esforzaba por preservar su orgullo. El príncipe, por su parte, le preguntó cómo podía entrar a formar parte de la familia imperial sin ser su esposa, y le preguntó si no le había jurado recientemente amor eterno y deseaba celebrar la ceremonia de compromiso lo antes posible. Olecto dijo que había hecho un buen trabajo, y estas palabras traspasaron a nuestra heroína, pues concluyó que la verdadera Eris podía amar realmente al príncipe heredero. Por otro lado, nuestra heroína recordó que en la segunda mitad de la novela Helena había afirmado que los sentimientos de Eris no eran amor y concluyó que resultaba que ninguno de ellos conocía a la verdadera Eris, por lo que podría ser que esta heroína amara realmente al príncipe, por lo que deberíamos respetar sus sentimientos. Entonces nuestra heroína le dijo al joven que lo amaba, pero le pidió que notara por sí mismo que estas palabras estaban dichas en pasado. Dijo que había mencionado a la familia imperial solo porque quería subrayar que este compromiso no se había hecho por su voluntad, sino por la voluntad de su padre y del emperador. Nuestra heroína le dijo al príncipe que si quería romper el compromiso, podía hacerlo. En lugar de descargar su ira contra ella, debería haber ido a ver a su padre y hablar con él. La chica señaló entonces que probablemente el emperador ya había sido informado. Nuestra heroína se despidió y se marchó, dejando a los dos solos. Cuando la muchacha se acercó al carruaje, le dijo al guardia que regresaban a casa, pero el joven le susurró al oído que Sherazad la esperaba dentro. Jasón saludó inmediatamente a nuestra heroína, y en el mismo momento se dio cuenta de su estado. La muchacha le pidió que no prestara atención a su mejilla y le recalcó que no tenía nada que ver con él. Jasón observó que Eris no era una persona ceremoniosa, pero ella le pidió que no se demorara y que fuera al grano del asunto con el que venía, a lo que el joven dijo que el duque de Azar tenía algunos detalles que quería saber del marqués de Miderian, por lo que necesitaba reunirse con su padre y añadió que el asunto se refería a la ceremonia de nombramiento de caballero. Jason declaró que le habían hecho saber que era el único que podía ayudar, por lo que, como persona que estaba haciendo recados para su padre, pensó que podía acompañarla, y luego añadió que en realidad estaba cansado de montar durante todo el trayecto. Nuestra heroína replicó que debería haber pedido a la familia imperial que le proporcionara un carruaje,
a lo que el joven respondió que los carruajes imperiales no tienen una dama tan hermosa como la que estaba sentada frente a él. Nuestra heroína pensó que quizás porque Jason era un guerrero estereotipado con tendencias de ligón, era sin duda una persona agradable con la que hablar. La chica le preguntó si iba a emprender un nuevo viaje, y él le contestó que después de matar a una dragona, a la que apodaban Madre Naturaleza, necesitaba abstenerse de viajar durante un tiempo. Jason admitió que había muchos dragones que le odiaban por haber matado dragones. Nuestra heroína recordó que en la historia original, la única razón por la que regresó fue porque quería ver a Helena, así que ahora supuso que probablemente tenía otras razones para hacerlo. En la novela se decía que, cuando Jason nació, el sumo sacerdote predijo que se convertiría en un matadragones. Y a pesar de que el ducado de Azar era una familia conocida por sus grandes guerras, a partir de esta profecía Jason tuvo que someterse a un entrenamiento aún más severo y brutal desde su infancia. En general, esta novela comenzó desde el momento en que mató al Draceno y regresó al Palacio Imperial, donde, por supuesto, se enamoró de la protagonista Helena. Ella, a su vez, no lo veía como un mero instrumento para matar dragones, sino que se comunicaba con él como con una persona corriente, lo que hizo que se enamorara indefensa y silenciosamente de ella. Nuestra heroína supuso que este texto se había escrito para hacer aún más popular a Helena, pero ahora es posible que haya otra razón por la que Jason nació matadragones. La chica le pidió que le contara su historia con más detalle, argumentando que había un largo camino hasta la mansión. Jason admitió que ella le sorprendió con esta petición y que no podía creer que quisiera escuchar su historia. El joven también le dijo a Eris que había pensado que ella no estaba interesada en él en absoluto y le dijeron que, de hecho, sí lo estaba y que simplemente no quería que le preguntara nada. Nuestra heroína dijo que mientras él estuviera ocupado contando la historia, no tendría ningún deseo de hablar de ella, y Jason replicó que eso era cuanto menos desalmado, aunque, por otra parte, no podía negarse a la petición de la dama. El joven se preguntó por dónde empezar, y habló de la profecía que se había cumplido el día de su nacimiento. Jason dijo que se había extendido incluso más allá de las fronteras del imperio, y luego decidió omitir lo que consideraba una parte poco interesante. Dijo que, en efecto, se había sometido a un riguroso entrenamiento para poder matar dragones, y admitió que había cogido la espada en cuanto pudo andar y que desde entonces había olvidado lo que era el descanso. Jason dijo que incluso había estado resentido con sus padres, pero ahora reconocía que habían hecho todo lo posible para proteger a su hijo. Admitió que en aquel momento había pensado de forma muy diferente. Jason dijo que cuando era joven pensó que tal vez si desaparecía su familia sería feliz. Cuando creció, sabía que tarde o temprano mataría al dragón, pero no sabía la fecha exacta en que ocurriría. Confesó que nunca había pensado que los dragones le atacarían si se sentían amenazados. Pero los dragones decidieron atacar la casa de su familia y él pudo repeler el ataque. Jason dijo que después de eso empezó a rastrear el barrio en busca de ellos. También dijo que este ataque fue el impulso para su crecimiento en fuerza. Pero ahora, en retrospectiva, podía concluir que tenía una razón diferente para hacerlo. Jason dijo que solía pensar que si él moría, todo el mundo estaría mejor. Hasta que llegó Helena y le dijo que, estuviera donde estuviera, ella siempre estaría allí. El joven confesó que había sobrevivido con estos pensamientos y regresó ileso a su casa. Dijo que había conocido a mucha gente durante el viaje. Jason reconocía ahora que era una experiencia preciosa la que había adquirido durante aquellos años de viaje. También afirmó que lo más insignificante de su vida fue un período de tiempo. El joven recordó inmediatamente la primera vez que había visto el carruaje de una princesa entre la multitud. En aquel momento pensó que estaba viendo a una hermosa princesa de otro país. A nuestra heroína le interesó el hecho de que lo más insignificante para él fuera conocer a la princesa. Y así lo dijo e incluso añadió que le sorprendía, y pensó que cualquier persona que mirara a ese mujeriego sabría con certeza que mentía. Jason continuó diciendo que los rumores sobre él y esta princesa se habían extendido por toda la capital, pero entonces nuestra heroína confirmó que, efectivamente, había hecho mucho ruido. El joven decidió dejar esta parte de la historia y pasar al encuentro más significativo que tuvo con el dragón. Nuestra heroína se enteró de que, como en un cuento infantil sobre héroes, había atravesado pantanos y montañas, cruzado ríos y campos, y solo entonces se había encontrado con el dragón.
Jason dijo que el Drake era tan enorme que dudaba que volviera a ver otra criatura tan grande. El joven admitió que la dragona le dijo que la veía tan enorme porque tenía miedo. Jason dijo que en ese mismo momento se dio cuenta de que tenía miedo de su propio destino y que quería vivir e incluso quería huir. Y para ser sinceros, estaba expresando su descontento con toda la situación, aunque pueda sonar gracioso, porque se sintió incómodo después de encontrarse cara a cara con la dracaina. El joven sugirió que esto podría deberse a que se dio cuenta de que esto podría ser realmente el final para él y llegó a la conclusión de que, aunque ganara, no podría volver a ser la misma persona que había sido antes. Jason afirmó que la reacción del draconiano fue muy diferente de lo que había esperado, especialmente cuando el draconiano se dirigió a él como guerrero y afirmó que por fin había llegado. La criatura dijo que para él fue un momento, pero le pareció una eternidad. Un joven preguntó a la dracaina si ella sabía que él iba a venir y le dijeron que la profecía no había sido dada por Dios y que ella había manipulado al sacerdote para que finalmente muriera. Dracaina dijo que era ella quien había pedido su destino, y Jason se dio cuenta de que su vida no era más que una moneda de cambio en sus manos. La criatura le dijo que ella había violado las leyes de causa y efecto para poder morir, y que aunque era el ser más poderoso del mundo, tenía que intentar engañar a la propia muerte. Dracina admitió que había pagado un precio por su deseo. Jason dijo que la había visto así a causa de su propio miedo y afirmó que la apariencia engañosa desapareció pronto. Solo quedaba el corazón del Draco, que tuvo que destruir. El joven declaró que había hecho lo que debía hacer, y después de destruir el corazón, la tierra tembló. Jason dijo que eso significaba que la Draca, la madre de la naturaleza, estaba muerta desde ese momento. Nuestra heroína miró a su interlocutor y concluyó que su historia era ciertamente buena, pero no podía comprender sus emociones. Tomó nota por sí misma de la parte en la que la dracina manipulaba al sacerdote para hacerla morir, que era bastante interesante, pero no entendió las palabras sobre las leyes de causa y efecto y el hecho de que no se le permitiera morir, pero aún así pensó que todo esto podría ser una pista para ella de alguna manera. Nuestra heroína preguntó a Jason si sabía quién era el primer sacerdote y aclaró sus dudas. El joven contestó que el sumo sacerdote por el que ella se interesaba era Matthew y añadió que, por lo que él sabía, había dimitido a causa de su edad y había regresado a su patria, y que desconocía por completo las leyes y la investigación. Dijo que la dracaina solo había respondido a la pregunta, pero no había dado una explicación de lo que había dicho. Jason dijo que aunque ella hubiera explicado las palabras, una persona sencilla como él difícilmente las habría entendido. Nuestra heroína estaba disgustada por no haber obtenido ninguna información útil y pensó que si seguía haciendo preguntas, él podría sentirse mal. Eris llegó a la conclusión de que tenía que encontrar ella misma las respuestas a esas preguntas. De repente, el otro hombre dijo que sentía que se habían vuelto más cercanos después de la conversación. Jason pidió a nuestra heroína que dejaran de hablarse con tanta frialdad. Eris miró a su interlocutor y se preguntó por qué le hablaba de ese tema cuando le gustaba Elena. Nuestra heroína replicó que no estaban tan unidos, por lo que difícilmente podían permitirse esas frivolidades. La chica se dio cuenta de su reacción y pensó que se comportaba como un cachorro que espera que ella siga su cara de luto. Cuando llegaron, Jason les pidió que no se enfadaran con ellos, refiriéndose a sus amigos, y les explicó que los dos habían pasado demasiado tiempo solos en el Palacio Imperial, con poca interacción con sus compañeros, y no habían aprendido a comunicarse con los demás. Entonces nuestra heroína respondió que lo entendía, pero también quiso señalar que ya habían dejado atrás la edad en la que sus errores podían atribuirse a la torpeza. Luego dijo que su padre estaba en la biblioteca, por lo que podía visitarle, pero que ella tenía que dejarle. Al despedirse, nuestra heroína expresó la esperanza de que él terminara bien sus asuntos en su casa. La asistente notó enseguida la mejilla sonrojada de su ama y le preguntó qué le pasaba, pero Eris le contestó que todo estaba bien. Emma corrió rápidamente a por una bolsa de hielo y comenzó a aplicársela a la piel de su ama, preocupada por si sería embarazoso que el marqués la viera así en la cena y tratando de quitarle rápidamente la hinchazón. Nuestra heroína preguntó qué tipo de cena se avecinaba, y la mujer respondió que hacía mucho tiempo que ella y su padre no pasaban tiempo juntos. Y pensó que por mucho que se esforzara en acostumbrarse al papel de la verdadera Eris, seguía sintiéndose incómoda cerca del marqués de Miderian y pensó que esa cena le resultaría difícil.
Mientras padre e hija comían, el marqués le preguntó si realmente iba a elegir a un caballero. Nuestra heroína contestó que el caballero de la familia era suficiente para ella, pero su padre dijo que, a menos que tuviera una razón especial para negarse, debía seguir adelante con la ceremonia. Dijo que cada año los jóvenes que provenían de grandes familias se convertían en caballeros y explicó que debido a su estatus rara vez obtenían un buen lugar. El marqués añadió que las familias poderosas no tienen limitaciones particulares para elegir, por lo que todos se esfuerzan en preservar su honor y dignidad, y por eso la elección recae en los aristócratas y no en los plebeyos, aunque sean incompetentes. El padre también dijo que los nobles a menudo tienen mercenarios de los plebeyos que pueden no ser caballeros. Luego pasó a decir que, en vista de esto, se podía confiar en ellos para hacer cosas que un caballero ordinario no haría, y que, sin embargo, mantendrían la boca cerrada. El marqués concluyó que tal persona podría venir y morir por ti si algo terrible sucediera. A los ojos de este hombre, es la clase de caballero digno del título. Nuestra heroína concluye que su padre está ahora dando consejos a la verdadera Eris, que solo es buena en sus trucos villanos, y piensa que sería útil para su verdadera hija. Pero, al mismo tiempo, nota para sí que tiene la sensación de que le está hablando a ella, no a Eris. Esto confundió mucho a nuestra heroína, que quiso entender a quién le estaba dando realmente sus consejos. La chica se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, ella no era Eris, e incluso sus hábitos banales la delataban. Las diferencias se podían encontrar en la forma de vestir, e incluso la forma de comer era distinta. Sabía que el marqués, que había criado a su hija desde su nacimiento, no podía dejar de notar los cambios, y ahora no sabía si debía pedirle disculpas, pero por otro lado parecería una petición de perdón por haberse apoderado del cuerpo de su hija. Nuestra heroína empezó a preocuparse por lo que pasaría si le contaba la verdad al marqués y éste intentaba expulsarla, o la torturaba para averiguar dónde estaba su verdadera hija, o incluso la llamaba bruja y la entregaba a la iglesia. Pensó que tal vez no hubiera sido tan terrible escuchar todo esto de Ibris, pero fuera como fuese, ahora se sentía culpable hacia la familia de la verdadera Eris. Nuestra heroína se dio cuenta de que su aparición había destruido su idilio familiar. Cuando la muchacha se quedó sola, se dirigió a su verdadero padre y le confesó desesperadamente que estaba muy triste. Entonces empezó a preguntarse qué había sido de su cuerpo y si estaba viva o muerta. Pensó que si estaba desaparecida, sus padres deberían estar buscando a su hija. Nuestra heroína no pudo soportarlo y rompió a llorar, haciendo otra pregunta agobiante sobre si podría volver, y tenía miedo, y más aún quería volver a casa. La asistente de nuestra heroína estaba observando todo este cuadro y estaba muy triste de ver a su ama así. Emma era una criada que trabajaba en la casa de Miderian desde el nacimiento de la verdadera Eris. Todavía recordaba el día en que vio a la niña por primera vez. Ya entonces, su piel clara y sus mejillas ligeramente sonrojadas le habían parecido encantadoras, y Emma había pensado que la niña parecía un ángel. Cuando la niña le agarró el dedo, se ganó el corazón de Emma para siempre y se enamoró de su preciosa dama. La niña cuidaba mucho de su ama y quería que creciera para ser la persona más feliz del mundo. La niña crecía día a día y acabó convirtiéndose en una belleza encantadora. Aunque todo el mundo decía que Helena, la criada que trabajaba en el Palacio Imperial, era la chica más hermosa, Emma sabía que no era así. Un día, una artista vino a pintar un cuadro de su joven ama, y mientras pintaba, la mujer se dio cuenta de que su pelo negro era como un cielo nocturno oscuro y su piel tan radiante como la nieve blanca. También se dio cuenta de que cuando miras sus ojos esmeralda, como un bosque en un día de verano, y sus labios, como pétalos de rosa, quieres arrancarte el corazón y dárselo. Una mujer siempre admiraba a su ama y se preguntaba en su mente cómo podía ser tan hermosa. Emma comprendía que era la única hija de una poderosa familia que gobernaba un imperio, por lo que tenía lo mejor de todo, pero por ello, los ojos y las lenguas envidiosas no dejaban de seguir a su ama. Una vez estaba previsto un banquete y nuestra heroína le preguntó si el emperador estaría presente en el evento y escuchó una respuesta afirmativa. Mientras tanto, los presentes cuchicheaban siempre en cuanto aparecía nuestra heroína y le reprochaban su envidia por comportarse como una emperatriz, aunque todavía no había entablado relaciones con la familia imperial. El pueblo la consideraba una persona arrogante, y no dudaban en decirlo.
Nuestra heroína decidió entonces poner fin a esto y se acercó a las personas que estaban limpiando los huesos de otras personas y les dijo que la forma en que acababan de hablar era tan patética que se preguntaba qué clase de bastardo podría haber pronunciado tales palabras. Luego dijo que se daba cuenta de que los hijos de familias conocidas pronunciaban esos discursos mentirosos. Eris continuó comentando que se habían atrevido a cotillear en el palacio sagrado y les preguntó si no eran intrépidos. La muchacha dijo que calumniar a la novia del príncipe heredero no era diferente de insultar a la familia imperial. Nuestra heroína preguntó a la compañía qué harían si el emperador se enteraba. Los jóvenes empezaron inmediatamente a disculparse, y Emma llegó a la conclusión de que su ama no se molestaba en comunicarse con quienes le caían mal. A veces incluso pensaba que su ama fingía estar enfadada para alejar a la gente. Emma llegó a la conclusión de que su ama parecía tan tranquila y segura de sí misma por fuera, como si estuviera bien, pero en realidad podía percibir su estado de ánimo porque había crecido delante de ella y quería que fuera feliz. Emma creía que nuestra heroína merecía la felicidad más que nadie. Por la noche, la criada le preguntó a nuestra heroína si podía contarle al marqués lo que les había ocurrido a aquellos hijos de los aristócratas, y ella le dijo inmediatamente que podía asegurarse de que no se atrevieran a volver a abrir la boca. Pero la muchacha replicó que no era necesario, y añadió que ella misma debía ser dura para que no los despreciaran a todos. Emma replicó que todas eran diferentes a ella, y además de baja cuna, pero nuestra heroína le dijo a la criada que era demasiado ingenua. Eris dijo también que a toda esa gente le encantaba echar la culpa a sus criados y atormentarlos por ello, y les recordó que hay un proverbio que dice que como el amo, así es el criado. Nuestra heroína dijo que no podía mantenerse al margen, porque cada uno de ellos debe caminar con la cabeza bien alta. Emma recordó también que cuando su ama fue reconocida oficialmente como candidata a novia del príncipe heredero, empezó a estudiar y a practicar la etiqueta del palacio imperial, y debido a ello apenas dormía, y además, cada vez estaba más a menudo en el palacio imperial, por lo que estaba muy cansada. Por todo el imperio corrían rumores de que el príncipe heredero despreciaba a nuestra heroína, pero la muchacha nunca respondía a estas habladurías. Emma confesó que no podía consolar a su ama, pues podría herir su orgullo. Vio cómo la muchacha se desvanecía lentamente ante sus ojos, pero no pudo hacer nada para ayudarla. Un día Emma estaba limpiando las mantas de invierno y todos los criados la dejaron sola en el patio. Entonces se encontró accidentalmente con su ama, o mejor dicho, se fijó en ella por casualidad. Hay que señalar enseguida que Emma nunca había visto llorar a su ama. No la había visto llorar ni siquiera cuando la gente la señalaba con el dedo y la llamaba villana. La mujer se acercó entonces a su ama y la cubrió con una manta, diciendo que el viento era bastante fresco. Emma llegó a pedirle que volviera dentro, pero ella le preguntó si el amor era tan importante. Entonces le preguntó si se podía llegar a ser emperatriz simplemente sonriendo y recibiendo el amor del príncipe heredero, y añadió que no era un lugar que se pudiera conseguir solo con amor. Emma se dio cuenta entonces de que Su Alteza no había reconocido a su señora por sus esfuerzos, y dijo que una emperatriz es alguien que apoya al emperador en todas las circunstancias y confesó que se había esforzado mucho por hacerlo. La muchacha llegó a decir que no pasaba nada si él no la quería, pero que le ofendía que al menos pudiera reconocerla. Nuestra heroína mencionó a Helena y dijo que esta chica solo sabe reír, pero todo el mundo la quiere. En aquel momento, Emma pensó que sería estupendo que ella fuera maga, porque entonces podría hacer una tormenta ahora mismo para ocultar las lágrimas de su ama. La criada abrazó a nuestra heroína y le dijo que sería muy bonito si pudiera concederle un deseo. Pero en ese momento Emma solo podía rezar y estar al lado de su querida señora. Nuestra heroína pensó que solo tenía un deseo, pero luego se paró a pensar que en ese caso Eris desaparecería. Aunque más tarde admitió que le gustaría que su deseo se hiciera realidad, a pesar de que a veces los milagros no ocurren de la mejor manera. Emma se dio cuenta de que su ama había dejado de tocarse el dedo anular cuando pensaba en algo. La mujer notó que la niña había dejado de beber un vaso de agua por la mañana y de morderse las puntas de las uñas. Incluso su forma de hablar cambiaba cuando la llamaba. Un día su ayudante se ofreció a cocinarle una comida picante y nuestra heroína le contestó que le estaría muy agradecida si lo hacía. Su ama nunca había utilizado muchas palabras cuando hablaba con personas de menor estatus, y esta mujer también se dio cuenta.
Emma notó para sus adentros que su ama tenía una forma diferente de hablar, de andar y de hábitos, por lo que pronto llegó a la conclusión de que no se trataba de la señora que había conocido desde niña. La mujer empezó a preguntarse quién era aquella muchacha y llegó a la conclusión de que si se lo preguntaba directamente, probablemente los demás la tomarían por loca y la echarían. Lo que más le preocupaba era saber dónde se había metido su verdadera ama. Emma trató de poner a prueba sus suposiciones con preguntas capciosas y aquella tarde preguntó si nuestra heroína recordaba haberse caído del caballo durante su primer paseo a los 6 años y al príncipe heredero ayudándola a levantarse. Nuestra heroína respondió comentando que, por lo que recordaba, la situación había ocurrido cuando ella tenía 15 años, y Emma se lo confirmó. La mujer concluyó que la señora no había perdido la memoria, sino que solo habían cambiado sus pequeños hábitos y que aún recordaba cosas importantes. Nuestra heroína se volvió hacia su ayudante y le dijo que no era necesario hablar en vano, pero que seguía sospechando que la muchacha se hacía pasar por su antigua ama. Antes de dormirse, Emma pensó que tal vez el cuerpo de su ama había sido robado por un malvado hechicero, pero pensó que habría pedido ayuda a los que la rodeaban. Emma luchó con estos pensamientos y trató de encontrar la respuesta a lo que debía hacer por su ama. De pronto, la mujer vio a través de la ventana a nuestra heroína, que se dirigía a algún lugar en medio de la noche. Intentó gritar que era muy peligroso salir en la oscuridad. Entonces Emma pensó que su ama había tenido bastantes accidentes últimamente y se preguntó si no serían accidentes en absoluto. La mujer cogió la lámpara y corrió detrás de su ama, pero no pudo ver a dónde había ido. Emma miró a su alrededor y trató de encontrar a la chica, pero no la veía por ninguna parte. Y entonces logró divisar a nuestra heroína en la densa espesura del bosque. Emma preguntó a su ama por qué había venido aquí y le explicó que era muy peligroso y le pidió que volviera. Entonces nuestra heroína habló y dijo que realmente quería volver a casa. Emma dijo que volverían juntas, pero la muchacha dijo que quería volver a casa con su madre. Emma pensó que tal vez su amante era sonámbula y trató de decirle que su madre llevaba mucho tiempo fuera. Y nuestra heroína siguió diciendo que quería comer el kimchi de su madre con arroz frito. Fue entonces cuando Emma vio por fin que aquella chica no era su ama, que siempre había sido sincera, orgullosa y hermosa. La misma chica no era más que una pequeña alma miserable que tenía miedo de su sueño no deseado y pidió que la devolvieran a casa, pero se dio cuenta demasiado tarde. Emma vio el sufrimiento de nuestra heroína y prometió que haría todo lo que estuviera en su mano para ayudarla. La mujer le dijo a la niña que estaría de su lado. Aún así, le preocupaba una cosa, y Emma decidió preguntarle a nuestra heroína si no había nada en este mundo que pudiera retenerla. Después, nuestra heroína pensó que, desde todos los ángulos, parece como si los criados de esta casa tuvieran miedo de que ella se muera de hambre. Estas mujeres le dieron de comer primero, segundo y tercero y le rogaron que lo probara todo y que solo abriera la boca, que ellas le meterían la comida. Y nuestra heroína solo quería descansar y no iba a hacer nada, sobre todo porque la noticia de lo que había ocurrido en el Palacio Imperial se extendió rápidamente por toda la alta sociedad, sin dejar indiferente a nadie. Varios mercaderes se acercaron a ofrecer sus mercancías, y uno de ellos dijo que bastaba echar un vistazo a sus joyas para decir que el mismísimo cielo había bendecido a su diseñador con la capacidad de crear algo así para nuestra dama. El hombre dijo que en cuanto nuestra heroína apareciera en el banquete con este collar al cuello, todos quedarían tan sorprendidos que incluso se quedarían mudos. Pero la muchacha miró con indiferencia todo aquello y pensó que el público se quedaría mudo de todos modos, porque estaban mucho más interesados en discutir cómo el príncipe heredero la había abofeteado. Nuestra heroína oyó a las criadas cuchichear sobre por qué su ama no había hecho aún nada en respuesta y que eso no era propio de ella. Las muchachas comentaron cómo habría ido directamente al emperador y se habría quejado de todo, y también dijeron que habría sido algo habitual que fuera a casa de la tal Helena y armara un escándalo, y sugirieron que tal vez su ama se encontraba mal. Nuestra heroína pensó para sí por qué iría a casa de Helena y haría las cosas de esa manera y sugirió que si realmente tenía que ir a algún sitio, sin duda elegiría a un príncipe dormido y le rompería la cabeza con un palo. Luego pensó que le apetecía mucho comer algo sabroso y, por alguna razón, se acordó del marqués de Midierian, que le había dado un golpecito en el hombro al marcharse después de cenar. Al final, nuestra heroína decidió comprar todas las joyas que había visto hoy y pidió al mercader que bajara a cobrarlas.